Doctora, lo que pasa es que mi compañera ya expuso todo el tema, el primero alfavirus y el flavivirus, me parece. Ya, entonces, ¿hasta dónde estamos? El siguiente tema era el bunyaviridae. Chikungunya sí hablaron, sí, esto también se hablaron. Sí, todo eso. Ya, acá. Ajá. Listo. Bueno, doctora, a ver, bueno. Antes de comenzar, las familias Bunyaviridae y Arenaviridae comparten diversas similitudes. Los virus pertenecientes a esta familia son virus de ácido ribonucleico, de ARN de cadena negativa, dotados de envoltura y con mecanismos semejantes de replicación. Producen zoonosis y casi todos los Bunyaviridae, pero no los Arenaviridae, son también arbovirus. Muchos de los patógenos incluidos en esta familia originan encefalitis o enfermedades hemorrágicas. Vamos a comenzar con el Bunyaviridae, que contribuye un supergrupo que engloba al menos 200 virus de ARN segmentado y de cadena negativa dotados de una envoltura. El supergrupo se divide a su vez en los siguientes 4 géneros, basándose en características, estructuras y bioquímicas, que serían el Bunyavirus, Plevovirus, Nairovirus y el Hantavirus. La mayoría de los virus de las familias Bunyaviridae son arbovirus, o sea, que son transmitidos a través de artrópodos, que se diseminan por mosquitos, garrapatas o moscas, y son endémicos en los entornos del vector. Los hantavirus son una excepción a esta afirmación, ya que se transmite a través de los roedores. Siguiente diapositiva, doctora. Bueno, la estructura, o sea, los virus de la familia Bunyaviridae son particularmente esféricas, de 90 a 120 milímetros de diámetro. La envoltura del virus contiene 2 glucoproteínas, que serían la G1 y G2, y entre las 3 moléculas de ARN de cadena negativas serían los ARN grande, medio y pequeño, que van asociados a proteínas para formar los nucleocapsides. A través de otros virus de ARN de cadena negativa, los Bunyaviridae no poseen ninguna proteína de matriz. Los genes de Bunyaviridae se distinguen por diferencia en el número y el tamaño de las proteínas del virión, la longitud de las cadenas del genoma, ya sea el ARN grande, medio y pequeño, y su transcripción. Siguiente, replicación. Siguiente, doctora. Ya. Los Bunyaviridae se replican de la misma forma que otros virus de ARN de cadena negativa con envoltura. En la mayoría de los miembros de la familia de glucoproteínas G1 interaccionan con el beta integrinas de la superficie de la superficie celular, y el virus se internaliza por medio de un proceso de endocitosis. La fusión de la envoltura con las membranas endosómicas, como consecuencia de las
acidificaciones de las vesículas comporta la liberación de los nucleocápsides en el citoplasma y el comienzo de la síntesis del ARN mensajero y de proteínas. En el grupo de los flavovirus, la cadena S es de doble sentido, de modo que un ARN mensajero es transcrito a través del genoma y el otro hace a partir del molde de un ARN positivo para la replicación. Las glucoproteínas se sintetizan y se glucosilan en el retículo endoplasmático, tras lo cual se transfiere al aparato de Golgi, pero no se traslocan hacia la membrana plasmática. Los viriones se ensamblan introduciéndose en el aparato de Golgi para después ser liberados por lisis celular o exocitosis. Siguiente diapositiva. En la patogenia, la mayoría de los virus Guayabiridae son arbovirus y muchos de los mecanismos patogénicos que poseen son iguales a los de los togavirus y las flavivirus. Por ejemplo, el virus se transmite a través del vector artrópodo y es inyectado en la sangre iniciando una viremia. Pasado esta fase, la progresión hasta una viremia secundaria y la posterior diseminación del virus puede hacer que éste alcance los sitios que habitualmente son afectados por una enfermedad vírica en concreto, como el sistema nervioso central, el hígado, el riñón, el endotelio vascular. Muchos bullavirus provocan encefalitis, como ya he dicho con anterioridad. Otros causan necrocitosis hepáticas o enfermedades de hemorragia. De modo similar a los togavirus y los flavivirus. La última infección a menudo se acompaña de necrocitosis renal, como los togavirus y los flavivirus y los arenavirus y los bullavirus son buenos introductores de interferón 1. La enfermedad por bullanvirus se debe a la combinación de las patogenias inmunitaria y la virídica. A diferencia de los restantes bullavirus, los roedores contribuyen el reservorio y los vectores de hantavirus, y el ser humano no adquiere el virus al respirar gotas transportadas por el aire contaminadas por la orina infectada. El virus inicia la infección y permanece en el pulmón, donde provoca una destrucción tisular, hemorrágica y una enfermedad pulmonar lenta. Siguiente diapositiva. La epidemiología, la mayoría de los bullavirus son transmitidos a través de los roedores, las aves y los animales superiores a través de los mosquitos, garrapatas o moscas. Plebotomus infectados. De este modo, los animales que transforman en reservorios del virus y perpetúan el ciclo infeccioso. Las personas se infectan al entrar en contacto con el entorno del insecto, pero en general son hospedadores finales. La transmisión se produce durante el verano, pero a diferencia de casi todos los virus, todos los arbovirus restantes, muchos virus de la familia Bunyaviridae pueden sobrevivir durante el invierno en los huevos de los mosquitos y para permanecer en esa zona. En Estados Unidos se registran cada verano hasta 150 casos de encefalitis, aunque la mayoría de las infecciones son asintomáticas. Estos virus se transmiten principalmente a través de los vectores Aedes triseriatus
que se alimentan vorazmente durante el día y se reproducen en el agua de los agujeros de los árboles y en los neumáticos abandonados. Siguiente diapositiva. Bueno, los miembros de la familia de la Bullabridae, incluso aquellos que pueden causar cuadros graves, acostumbran a provocar un cuadro inespecífico febril, relativamente leve de tipo gripal, que guarda relación con la viremia. El periodo de incubación de estas enfermedades es de unas 48 horas y la fiebre dura 3 días. La encefalitis aparece súbitamente tras un periodo de incubación de aproximadamente una semana y se manifiestan con fiebre, ceguera, letargia y vómitos. El 50% de los pacientes con encefalitis padecen convulsiones y habitualmente al principio del proceso. También pueden observarse signos de meningitis. La enfermedad dura alrededor de entre 10 a 14 días. Ya. Las fiebres hemorrágicas, como la fiebre del Valle de Rift, se caracteriza por hemorrágicas petequiales, equimosis, epistaxis y emesis, melema y hemorragias gingivirales. Ya. Hasta la mitad de los pacientes con síntomas hemorrágicos pueden morir. El síndrome pulmonar por hantavirus es una enfermedad muy grave que se manifiesta con un pródromo de fiebre y mialgias, seguido rápidamente de edemas pulmonares e intersticiales, insuficiencias renales y la muerte a los pocos días. Siguiente diapositiva. La detección del ARN vírico mediante la reacción de cadenas polimerasa transcriptasa inversa se ha convertido en el método aceptado de la detección e identificación del Bullaburidae. Los arbovirus y el virus sin nombre y el virus Convict-CRIM se identificaron inicialmente por medio de la cadena de polimerasa transcriptasa inversa, utilizando cebadores con las consecuencias características del hantavirus. El análisis de inmunoabsorción ligada a las enzimas ELISA puede detectar el antígenos en muchas clínicas de pacientes con viremia intensa o en los mosquitos. Y por último, el tratamiento, prevención y control. Bueno, siguiente diapositiva, no existe un tratamiento en específico para las infecciones provocadas por el virus incluidos en la familia Bullaburidae. Las enfermedades del ser humano se previene al evitar el contacto con las personas que tienen este vector, ya sea artrópodos, mamíferos. Se los puede controlar primero eliminando las condiciones del crecimiento de dicho vector, pulverizando con insecticidas, instalando mosquiteras en las puertas y en las ventanas y llevando ropa protectora. Y controlando la infectación por garrapatas de los animales que nosotros tenemos en nuestras casas. El control de los roedores también reduce al mínimo la transmisión de muchos virus, especialmente los que pertenecen al género hantavirus. Ya. Ya, bueno, yo voy a hablar sobre lo que es el hantavirus, más en específico.
En cuanto a la estructura de hantavirus, los hantavirus poseen una forma oval o esférica de 8 a 120 nanómetros de diámetro, aunque algunos otros miembros de la familia Bunyaviridae pueden tener formas alargadas, llegando a los 170, que son menos comunes. Estos son virus encapsulados con cápside helicoidal, cuyo genoma es un ARN monocatenario que tiene polaridad negativa y es trisegmentado. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la replicación, al igual que otros miembros de la familia de los Bunyavirus, los hantavirus son virus envueltos con un genoma que tiene 3 segmentos de ARN monocatenarios, que están denominados S de small, M de medium y L de large, de pequeño, mediano y grande. Todos estos genes de hantavirales están codificados en un sentido negativo que complementa el genoma. El ARNS va a codificar la proteína nucleocápsida, el ARNM va a codificar una poliproteína que se escinde contraduccionalmente para producir las glicoproteínas de la envoltura del G1 y G2. El ARNL va a codificar la proteína L que funciona como una transcriptasa o replicasa viral. Y dentro de los viriones se cree que los ARN genómicos de los hantavirus van a formar complejos con la proteína N para formar nucleocápsidas helicoidales. Siguiente, por favor. Ya, bueno, en cuanto a la patogenia. La enfermedad por hantavirus es una antropozoonosis, es decir, depende de la interacción del hombre con el reservorio, que es usualmente un roedor. El más común, el ratón colilargo. Se caracteriza por tener hábitos silvestres, vive en zonas donde hay terrenos con 70% de malezas o arbustos y cercanos a una fuente de agua. El virus infectará las células de la mucosa respiratoria, que es la principal vía de ingreso. Después va a pasar al torrente sanguíneo y las células del endotelio vascular constituyen el banco fundamental del virus. Probablemente, y allí una alteración funcional. Los receptores que van a interactuar con el hantavirus son las integrinas beta 3, que son importantes en la regulación de la permeabilidad vascular y en la función plaquetaria. La interacción hantavirus-integrina sería fundamental para que sea la patogénesis, y el virus se va a reproducir en el citoplasma sin destruir las células, pero provoca una gran liberación de citoquinas. Por lo tanto, la alteración de la permeabilidad vascular sería mediada por citoquinas y no sería tanto secundaria a una citopatología viral. Van a participar moléculas de adhesión, linfocitos CD4, CD8, etc. Así se va a producir una viremia y una extensa replicación viral, y luego se puede inducir una filtración de plasma, abriéndose las células endoteliales, pero no se van a perder, y va a ser un efecto transitorio. Ya, siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, los hantavirus constituyen una amenaza global emergente para la salud pública, que afecta a unos 30.000 seres humanos al año por infección, con las enfermedades principales que va a ocasionar, que serían el síndrome pulmonar por hantavirus y la fiebre hemorrágica con síndrome renal. Esta infección se va a caracterizar por ser una enfermedad en sí de tipo profesional. De los pacientes que hayan adquirido la enfermedad por hantavirus hasta el año 2001, 40% tenían una relación con el área agrícola, eran trabajadores agroforestales, con otro grupo de pacientes que realizaban actividades pesqueras o eran turistas. Como grupo, la mayoría de hombres son hombres, los contagiados serían 71%, y jóvenes con un promedio hasta la edad de los 30 años. Hasta agosto de 2005 se han comunicado 39 casos con un total acumulado de 434 infectados, según datos retrospectivos disponibles desde 1985. La enfermedad por hantavirus se presenta de forma estacional, endémica y con brotes que alcanzan un pico entre noviembre y abril, disminuyendo así su incidencia el resto del año. La letalidad ha bajado sustancialmente desde el 60% que se presentaba como en 1997 hasta un 30% hasta 2006. El último informe disponible es probable que la disminución se deba al acceso de los pacientes a los centros de salud y a las unidades de cuidados intensivos. Siguiente. Bueno, en cuanto a las enfermedades clínicas que esto ocasiona, tenemos principalmente el síndrome pulmonar por hantavirus, enfermedad grave que se va a manifestar con un pródromo de fiebre y mialgias, seguido rápidamente con un edema pulmonar intersticial, insuficiencia respiratoria
y puede presentar muerte a los pocos días. El síndrome pulmonar por hantavirus va a presentar dos etapas distintas. En la primera etapa puede presentar signos y síntomas similares a los de la influenza, como pueden ser fiebres y escalofríos, dolores musculares, cefalea, vómito, diarrea o dolor abdominal. En las primeras etapas, la infección por hantavirus es difícil de distinguir de la influenza, la neumonía u otras infecciones virales, pero ya llegando después de 4 o 10 días comienzan los signos y síntomas más graves, que generalmente pueden ser tos con secreciones, la falta de aire, acumulación de líquido en los pulmones, presión arterial baja y reducción de la eficiencia del corazón. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a los síntomas de la fiebre hemorrágica con síndrome renal, estos por lo general se van a desarrollar dentro de 1 a 2 semanas después de la exposición a material infeccioso, pero en casos extremos, extremadamente raros pueden tardar hasta 8 semanas en desarrollarse. Los síntomas iniciales comienzan repentinamente e incluyen dolores de cabeza intensos, dolor abdominal y de espalda, fiebre, escalofríos, náuseas y visión borrosa. Ya. Los individuos que pueden tener enrojecimiento de la cara, inflamación y llegar a tener un enrojecimiento de los ojos y presentando también una erupción cutánea. Los síntomas posteriores pueden incluir presión arterial baja, presentar un shock agudo, pérdida vascular e insuficiencia renal aguda, lo que puede causar una sobrecarga de líquidos graves. La gravedad de la enfermedad va a variar dependiendo de la causa de la infección. No solo se puede presentar por el hanta, sino por los drobaba, sarema y pumula, pero las más moderadas son seúl, sarema y pumala, mientras que las más graves se da por hantavirus. La recuperación completa puede tardar de 3 semanas a meses. Siguiente. Bueno, en cuanto a la única manera de confirmar el diagnóstico va a ser mediante la determinación de IgG e IgM para hantavirus por medio de ELISA. La IgM se va a elevar durante el periodo de estado propiamente como tal y la IgM obviamente después del periodo de estado, lo que permite realizar estudios retrospectivos en pacientes con síndrome pulmonar leve. La reacción en cadena de polimerasa o PCR también está aprobada en la actualidad y sirve como un método rápido porque es instantáneo. Y también se puede detectar cuando no se dispone de muestras sanguíneas en biopsias. Gracias. Ya. Siguiente, por favor. Bueno, ya. Mi tema a exponer es acerca de los arenavirus. Los arenavirus es un virus del género de la familia Arenaviridae. Todos los arenavirus se pueden dividir según sus relaciones filogenéticas y antigénicas, como complejos del virus del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo. Asimismo, este complejo del Viejo Mundo va a incluir arenavirus pertenecientes a los que circulan por todo el mundo y África, como la coriomeningitis linfocítica y también los virus de la fiebre de Lassa. El virus del Nuevo Mundo va a incluir los virus de Sudamérica y también los de Norteamérica, que incluyen los virus de Junín y también de Machupo, que es un tipo de virus pertenecientes a Arenaviridae. Siguiente, por favor, doctora. Ya. Características de los virus. Poseen viriones pleomórficos cuyo diámetro oscila de 50 a 300 nanómetros, con un diámetro que va de 110 a 130 nanómetros. El genoma de los arenavirus consta de 2 segmentos, el L, el grande y el pequeño, L y S, de ARN monocatenario. Cada segmento va a utilizar una organización genética de doble sentido para dirigir así su expresión. Siguiente, por favor. Ya, en las estructuras y replicaciones vamos a tener que poseen un aspecto arenoso, de ahí su nombre. También hay que mencionar que son funcionales, pero los ribosomas no tienen ningún objetivo. Los viriones poseen nucleocápside de 2 moléculas que contienen de moléculas circulares de ARN monocatenarias. Los arenavirus se replican en el citoplasma y también adquieren su envoltura al abandonar por gemación la membrana plasmática de la célula. Siguiente, por favor, doctora. Ya, dentro de la patogenia hay que destacar que estos son capaces de infectar los macrófagos, inducir así la liberación de varias citoquinas e interferones. El periodo de incubación va a ir desde 10 a 14 días, depende de qué tipo, si es del complejo del Nuevo o del Viejo Mundo. Siguiente, por favor, doctora.
Ya, la epidemiología. Estos virus se transmiten por roedores y tienen una alta especificidad de especie, de modo que en una especie suele ser el reservorio de cada virus determinado. Estos roedores infectados pueden también evolucionar de tres formas posibles. Pueden hacer una eliminación rápida de este virus, hacer el desarrollo de la enfermedad mortal aguda y hacer una infección asintomática que puede transmitirse por productos de excreción, principalmente la orina. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de las enfermedades clínicas tenemos, la familia Arenaviridae del género Arenavirus, tiene especies del virus de Lassa para la fiebre de Lassa, virus de la coriomeningitis linfocítica para la misma patología, virus de Junín para la fiebre hemorrágica que radica en Argentina, del de Machupo en Bolivia, el de Guaranito en Venezuela y el de Savia en Brasil. Les voy a mencionar los más significativos y los otros comparten casi las mismas sintomatologías al momento de presentarse. Siguiente, por favor, doctora. Ya, la coriomeningitis linfocítica es una enfermedad infecciosa viral transmitida por roedores enfermos. La meningitis es un síntoma clínico típico que va a aparecer 10 días después de la fase inicial de la enfermedad con una recuperación casi completa. Este virus va a provocar una enfermedad febril con mialgias y un síndrome pseudogripal y que se tiende así a confundir el diagnóstico, a hacer un diagnóstico diferencial muy amplio. Solamente el 10% de los individuos infectados progresan a una infección en el sistema nervioso central. Solamente es un porcentaje bajo. Siguiente, por favor, doctora. Dentro de la epidemiología, los datos epidemiológicos y experimentales sugieren que los viriones en aerosol, el contacto directo y las mordeduras directas de estos roedores infectados son las causas más probables de las infecciones humanas. La mayoría de los casos de coriomeningitis linfocítica se han atribuido a la manipulación de roedores, de ratones de laboratorio y también de hámsters dorados. Sin embargo, varios casos también se han reportado en Estados Unidos y en Europa por tener estos hámsters como mascotas. Siguiente, por favor, doctora. Ya, las manifestaciones clínicas. La infección por este virus son casi siempre cuadros febriles con cefalea, como lo mencioné, y se asocian a leucopenia por ser un virus y trombocitopenia. Tras los 3 a 5 días de la enfermedad, la fiebre va a mejorar. Los pacientes pueden también mostrar meningitis y periodo febril. La presión del líquido cefalorraquídeo también puede encontrarse un poco elevada y también puede existir papiledema, que el papiledema se refiere al edema de la papila, que se produce después de una hipertensión intracraneal. Y de ahí la infección encefalomielocítica puede cursar también a una encefalitis grave y algunos trastornos en los nervios craneales, de ser un caso más grave. Siguiente, por favor, doctora. Ya, la fiebre de Lassa. La fiebre de Lassa es endémica de África Occidental, es también conocida como, es una fiebre hemorrágica, las mejores conocidas y asociadas al arenavirus. Sin embargo, otros como los de Junín y de Machupo también pueden provocar síndromes similares en habitantes de Bolivia y también de Argentina. La rata africana que se le ha asociado a la fiebre de Lassa es la Mastomys natalensis, que se identificó como el principal reservorio de esta fiebre. Siguiente, por favor, doctor. Ya dentro de la epidemiología se estima que este virus de África Occidental, estamos hablando, causa alrededor de 100.000 a 300.000 infecciones y alrededor de 5.000 fallecimientos anuales. Sin embargo, hay que destacar que el 55% de la población general que vive en estas zonas tiene resultados positivos ante análisis de cuerpos específicos de la fiebre de Lassa y es probable que la mayoría de ellos causen una enfermedad leve o también que cursen una enfermedad asintomática y que no requieran de ninguna hospitalización. Siguiente, por favor. Ya, dentro de las manifestaciones clínicas hay que destacar que el periodo de incubación va de 7 a 21 días, es una enfermedad clínica que comienza también con un cuadro pseudogripal, fiebre, debilidad general, malestar, tos, dolor faríngeo, cefalea intensa. Ya entre las complicaciones más graves de la fiebre de Lassa tenemos náuseas, vómitos y diarrea.
y también manifestaciones gastrointestinales. Hay que señalar que el consumo de carne en África Occidental puede llevar a que se dé esta transmisión del virus de la fiebre de Lassa al ser humano. Y siguiente, por favor, doctora. Ya, ¿cómo se transmite? Ya, se transmite de roedores a humanos con un periodo de incubación de los 2 a 21 días. Y bueno, aquí tenemos una imagen de la Organización Mundial de la Salud que nos dice que contacto con comida, utensilios contaminados con orina o heces de ratas, principalmente estos se asocian a orina. Y además también por contacto directo con fluidos de personas infectadas. Y ocurren los síntomas de 2 a 21 días. Siguiente, doctora. Y bueno, las fiebres hemorrágicas de Sudamérica, otras más que tienen casi la misma sintomatología. El inicio de la enfermedad es insidioso, también con malestar general, cefalea y fiebre de 38, y también se debe realizar el diagnóstico diferencial con enfermedades como la fiebre tifoidea, la hepatitis, la mononucleosis infecciosa, la leptospirosis y también el síndrome pulmonar de antivirus, como lo mencionó mi compañero. Siguiente, doctora, por favor. Ya, fiebre de Junín, la fiebre hemorrágica de Argentina. Se trata también de una infección endémica que se estima que pone en riesgo a al menos 5 millones de personas. Aquí el ratón se denomina maicero, es el reservorio de este virus. Las formas de contagio va a ser por inhalación, al inhalar partículas como orina, saliva o material fecal. Y por contacto, pues por partículas mucosas y también por pequeñas lesiones de la piel. Y los síntomas son similares. Y el tratamiento ya lo hablaré. Siguiente, por favor, doctora. Y el de machupo, fiebre hemorrágica boliviana. Esta enfermedad también tiene casi el mismo cuadro febril. En los primeros 7 días la tasa de mortalidad se estima que es de un 5 a 30% y también requiere que los virus se pongan en un nivel según los laboratorios, dependiendo. Si el virus se encuentra en un laboratorio, se tienen que desclasificar por niveles. Este es un nivel 4, que sería bastante infeccioso. Siguiente, por favor, doctora. Listo. Y dentro de las infecciones intrauterinas, estas van a invadir, estos virus que he mencionado, van a invadir con facilidad el feto, ya sea por reservorio natural, los animales de laboratorio o en los seres humanos. En las fiebres de Lassa, las mujeres embarazadas suelen abortar y también presentar una mortalidad elevada. Las infecciones de mujeres por coriomeningitis linfocítica causa mialgia, una infección fetal, hidrocefalia, microcefalia y corioretinitis, me parece, que es una inflamación de la coroide en la retina del ojo. Y bueno, esta corioretinitis aparece muy rara vez. Siguiente, doctora, por favor. El diagnóstico del laboratorio es por pruebas PCR. Estos virus son excesivamente peligrosos para su aislamiento. Las muestras de faringe pueden contener arenavirus. La orina es una posible fuente del virus de la fiebre de Lassa, pero no para el virus de la coriomeningitis linfocítica. El riesgo de infección es notable para los trabajadores del laboratorio que manipulan estos líquidos corporales. Por eso, si se sospecha del diagnóstico, se debe advertir al personal del laboratorio y que estas muestras estén en instalaciones especializadas y en aislamiento de niveles como les había explicado el laboratorio. Siguiente. 4 para la fiebre de Lassa y el nivel 3 es para la coriomeningitis linfocítica. Y bueno, como tratamiento, el fármaco antiviral utilizado, pero muy rara vez, es la ribavirina, que se presenta con una actividad limitada contra los arenavirus. Y este de aquí se utiliza en pacientes infectados solamente si disponen de un tratamiento complementario. La mayoría no requiere hospitalización, como lo había mencionado. Y pues como tratamiento se debe evitar en mujeres embarazadas el reservorio de los hámsters, de los ratones que tenga contacto, y también en las personas que trabajan en laboratorio, también alguna inmunización del mismo. Gracias, doctora, eso sería todo. Bien. Vamos a continuar con la exposición del grupo 7 y luego hacemos las preguntas.
Pueden ver las diapositivas del grupo 7, ¿no? Yo no las veo. Todavía está en el grupo 6. No, doctora, se ven las del otro grupo. Déjenme volver a conectar. Ahí. Sí, doctor. No, doctora, se ven las del otro grupo. Bueno, yo veo las del otro grupo. No, ya Ahí están. Para ya mixovirus. Listo. se ve, doctora. Sí, doctora, ya se ve. Sí, ya se ve. Pueden empezar. Ujú. Ya, bueno. Buenas tardes. En nuestro grupo está Renaldo Briones, Ana Pillajo y yo Isabela. Nosotros les vamos a hablar sobre el paramixovirus, el ortomixovirus y el virus de la rubiola. Ya. Los paramixovirus incluyen los géneros morbillivirus, el paramixovirus y el neumovirus. Entre los mollivirus están los patógenos que en el ser humano va a figurar el virus de sarampión. Y entre los paramixovirus va a estar el virus de la parainfluenza y de la parotiditis. Y entre los neumovirus está el virus respiratorio sincitial y los metaneumovirus. En 1998, tras un borde de encefalitis grave en Malasia y en Singapur, también se identificó un nuevo grupo de paramixovirus de gran patogenicidad en el que se incluían dos virus causantes de zoonosis, que es el virus Nipah y el virus Hendra. Una característica importante de los paramixovirus es su capacidad para inducir fusión intercelular, que es la formación de sincitios y las células grandes multinucleadas. Estos patógenos van a producir enfermedades importantes muy conocidas. El virus de sarampión provoca una infección generalizada potencialmente grave que se caracteriza por un exantema maculopapuloso. El virus de la parainfluenza y los metaneumovirus van a causar infecciones de las vías respiratorias superiores e inferiores, principalmente en niños, como un resfriado común, faringitis, laringotraqueobronquitis, la bronquiolitis y la neumonía. El virus de la parotiditis va a originar una infección sistémica cuya manifestación clínica más evidente son las paperas. Y el virus respiratorio sincitial va a ocasionar infecciones leves de las vías respiratorias superiores tanto en niños como en adultos, aunque en recién nacidos puede provocar neumonías potencialmente mortales. La siguiente. En la estructura de los paramixovirus son virus relativamente grandes que poseen un genoma compuesto por una molécula de ácido ribonucleico monocateriano de sentido negativo contenida en una nucleocápside helicoidal rodeada de una envoltura pleomórfica. En muchos aspectos, estos son similares a los ortomixovirus, aunque su tamaño es mayor y carecen del genoma segmentado de los virus de la gripe. A pesar de que existen parecidos entre los genomas de los paramixovirus, el orden de las regiones codificadoras de proteínas va a diferir entre los diferentes géneros. Entre los tres géneros se puede distinguir por las actividades de la proteína de unión vírica, la HN del virus parainfluenza y del virus de la parotiditis se va a unir al ácido siálico y a los eritrocitos y tiene una actividad neurominidasa. La proteína H del virus de sarampión se une a los receptores de proteínas y también tiene una actividad de hemaglutinina. Y la G del virus respiratorio sincitial se va a unir a las células, pero carece de esta actividad. La nucleocápside va a estar formada por el ARN monocoteriano de sentido negativo asociado a la nucleoproteína, que es la NP, la fosfoproteína polimerasa y una proteína de gran tamaño que es la L. La proteína L es la ARN polimerasa, la proteína P va a facilitar la síntesis del ARN y la proteína NP va a colaborar en el mantenimiento de la estructura del genoma. La nucleocápside se va a unir a la proteína de la matriz que va a tapizar el interior de la envoltura del virión.
La envoltura va a contener dos glucoproteínas, que es una proteína de fusión y una proteína de unión vírica. Y para expresar la actividad de fusión de membrana, la proteína F se debe activar por un mecanismo de escisión proteolítica que va a generar los nucleopéptidos F1 y F2, que se van a mantener unidos entre sí a través de un puente de disulfuro. La siguiente, doctora. La replicación de los paramyxovirus se va a iniciar con la unión de la glucoproteína HN o la H o la G de la envoltura del virión a sus receptores. La HN de los virus parainfluenza se unen al ácido siálico de los glucolípidos y las glucoproteínas de la superficie celular. Al igual que el virus de la gripe, estos virus utilizan la actividad neurominidasa para hidrolizar el ácido siálico de las glucoproteínas víricas y celulares, lo que va a evitar su fijación y facilita la salida de la célula. Los otros paramyxovirus se unen a los receptores de proteína y no precisan una actividad neurominidasa. La proteína F va a estimular la fusión de la envoltura a la membrana plasmática. Los paramyxovirus también son capaces de inducir una fusión intercelular que va a dar lugar a las células gigantes multinucleadas, que son los sincitios. La replicación del genoma se va a producir de forma similar a la de los otros virus ARN de cadena negativa. La ARN polimerasa se va a introducir en la célula como un componente de la nucleocápside y la transcripción, la síntesis proteica y la replicación del genoma va a tener lugar en el citoplasma de las células hospedadora. El genoma se va a transcribir en ARN mensajeros individuales y un molde completo positivo de ARN. Los nuevos genomas se van a unir a la proteína L, a la N y a la NP para formar nucleocápsides helicoidales que se van a asociar a las proteínas M de las membranas plasmáticas modificadas con glucoproteína vírica. Estas glucoproteínas se van a sintetizar y se van a procesar de manera semejante a las glucoproteínas celulares. Los viriones maduros van a atravesar por gemación la membrana plasmática de la célula hospedadora y la van a abandonar sin destruirla. La siguiente, doctora. Bueno, después tenemos el virus del sarampión, que el sarampión es uno de los 5 exantemas clásicos de la infancia, junto con la rubiola, la roseala, el eritema infeccioso y la varicela. Este era una de las infecciones víricas más habituales y desagradables con posibles secuelas, pero con anterioridad, en el año 1960, el exantema con fiebre elevada, tos, conjuntivitis y rinitis afectaba a más del 90% de la población de edad inferior a los 20 años. En el ámbito mundial, en las poblaciones sin vacunar, el sarampión sigue siendo una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad. El desarrollo de los programas de vacunación efectivos ha convertido el sarampión en una enfermedad rara en los países desarrollados, pero todavía sigue habiendo niños no vacunados o que no reciben la dosis de recuerdo, por lo que siguen produciéndose brotes de sarampión. La siguiente. En la patogenia del virus del sarampión, este se va a unir a la proteína CD46, que es la proteína cofactor de membrana, presente en la mayoría de los tipos celulares. También se une a la nectina 4, que está presente en las células epiteliales, y también a la CD150, que se expresa en los linfocitos T y en los B activados. El virus del sarampión es conocido por su facilidad para provocar la fusión celular, que va a dar lugar a células gigantes, y por su capacidad para pasar directamente de una célula a otra y eludir el control de la respuesta humoral. La producción vírica va a tener lugar cuando finalmente se produce la lisis celular. En determinados tipos de células, por ejemplo en las células del cerebro humano, pueden aparecer infecciones persistentes sin que tenga lugar ningún proceso de lisis. El virus del sarampión es sumamente contagioso y se va a transmitir de una persona a otra a través de las gotitas respiratorias. Tras la replicación local del virus en las células epiteliales de las vías respiratorias, el virus va a infectar a los monocitos y los linfocitos y se va a diseminar por el sistema linfático y mediante viremia asociada a células.
La amplia diseminación del virus va a provocar una infección de la conjuntiva, las vías respiratorias, el aparato urinario, el sistema nervioso central, los vasos sanguíneos y el aparato urinario. Este exantema, típico maculopapuloso del sarampión, es producido por la acción de los linfocitos T inmunes dirigidos contra las células endoteliales que son infectadas por el virus del sarampión que revisten el interior de los pequeños vasos sanguíneos. La mayoría de los pacientes se va a recuperar del exantema y conserva una inmunidad contra este virus durante toda la vida. Los casos mortales pueden deberse a neumonía, diarrea o encefalitis. Siguiente. No te veo tu cámara. Sí, ahí sí. Sí, ahí te veo bien. Ya, sí, ahí estoy.
Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es el diagnóstico de laboratorio, tratamiento y la prevención. En el caso del sarampión, como ya pudimos ver anteriormente, las manifestaciones clínicas son bastante evidentes, es decir, es bastante característico y rara vez se necesita realizar una prueba de laboratorio como para poder determinar el diagnóstico de si el paciente tiene o no sarampión. De ser así, de ser requerido el examen de laboratorio, lo ideal es tomarlo siempre alrededor de la fase prodrómica, es decir, cuando recién aparecen los síntomas, más o menos entre 1 a 2 días desde que comenzó a aparecer el exantema. Ya continuando, una vez recogida la muestra, el antígeno del virus, el antígeno del virus de sarampión se puede detectar también mediante las técnicas de inmunofluorescencia de las células a nivel faríngeo, o en muestras que también se podrían tomar a través de sedimento urinario. Y cuando el exantema aún está presente, también se pueden detectar anticuerpos, especialmente de la inmunoglobulina M. Siguiente, por favor, doctor. En cuanto al tratamiento, a la prevención y el control, la vacuna para el sarampión hace uso de un virus de tipo atenuado y se ha utilizado desde 1963 y esta es la responsable de que haya existido una reducción bastante significativa en cuanto a la incidencia del mismo, es decir, del sarampión, en lo que es Estados Unidos. La utilización de esta vacuna es para cepas como la cepa de Schwartz, la cepa de Moratén, y la vacuna inicial está basada en la cepa de Edmondson, y este tipo de vacuna que tiene el virus atenuado se administra sobre todo en los niños a los 12 meses de edad, más o menos, con una combinación de vacunas contra la parotiditis y la rubiola, es decir, estas se dan en conjunto. Se da para también, al mismo tiempo se da para la sarampión, para la parotiditis y para la rubiola. Ahora, debido al carácter altamente contagioso que tiene el sarampión, la inmunidad de grupo inducida por la que provee la vacuna es muy importante para poder evitar la propagación de este virus a nivel de una población. Y si bien ya a lo largo de mucho tiempo se ha hecho campañas para la vacunación en cuanto a sarampión para poder erradicarlo completamente, si bien en los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, está prácticamente erradicada, ligeros brotes aparecen con cierta frecuencia, en países como subdesarrollados o en vías de desarrollo como en Latinoamérica o en el caso de Ecuador, todavía no se ha completado todo este proceso de vacunación, por lo cual siguen presentándose casos. Siguiente, por favor. Bueno, el virus de la parainfluenza se descubrió a finales de los años 50. Son virus respiratorios que se acostumbran a provocar síntomas moderados similares a los del resfriado, aunque también pueden provocar afecciones graves de las vías respiratorias. Dentro del género parainfluenza existen 4 tipos serológicos patógenos para el ser humano, que son los tipos 1, 2, 3 y 4. Los 1, 2 y 3 solo son comparables al virus respiratorio sincicial como causas importantes de infecciones graves de las vías respiratorias inferiores en lactantes y niños pequeños. Suelen provocar sobre todo laringotraqueobronquitis, y el tipo 4 solamente origina una infección moderada de las vías respiratorias superiores en niños y en adultos. La siguiente. La patogenia del virus parainfluenza va a infectar las células epiteliales de las vías respiratorias superiores, y el virus se replica con mayor rapidez que los virus del sarampión y de la parotiditis, y también puede dar lugar a la formación de las células gigantes y la lisis celular. A diferencia de los virus del sarampión y de la parotiditis, los virus parainfluenza rara vez provocan viremia. Estos virus permanecen generalmente en las vías respiratorias superiores y tan solo causan síntomas de resfriado. Aproximadamente el 25% de los casos el virus se disemina hacia las vías respiratorias inferiores y la enfermedad puede evolucionar a una laringotraqueobronquitis grave en un 2 o 3% de los pacientes. Esta infección va a provocar una inmunidad protectora de corta duración. La siguiente.
Ahí pueden ver. Ya. Ahora, en cuanto al diagnóstico por pruebas de laboratorio, tenemos que el virus de la parainfluenza se aísla en una muestra de lavados nasales o de secreciones respiratorias y este crece muy bien en las células primarias de riñón de mono. Al igual que en el caso de los paramyxovirus, en el caso de los paramyxovirus, estos viriones son bastante frágiles y durante lo que es el transporte de la muestra a nivel del laboratorio o llevarlos hasta el laboratorio. La presencia de las células infectadas por el virus en aspirados o en cultivos celulares se relaciona con el hallazgo también de sinsitios y se identifica mediante las técnicas de inmunofluorescencia. Ahora, el seropositivo del virus se puede determinar utilizando un anticuerpo específico que inhiba la hemadsorción o la hemaglutinación, que es la inhibición de la hemaglutinación. Las técnicas rápidas que se utilizan son la PCR de transcriptasa inversa o reversa, y estos son los métodos más utilizados para poder detectar e identificar el virus de la parainfluencia en cuanto a secreciones respiratorias se refiere. Siguiente, por favor, doctora. No. Se pasó, creo. Sí, me fue muy abajo. Ajá. Aquí es. En tratamiento y prevención. Ajá. Tratamiento, prevención y control. Ok. En el caso del tratamiento, para las laringotraqueobronquitis, consiste en la administración de vaos fríos o calientes y un cuidadoso control en cuanto al manejo de las vías aéreas superiores se refiere,
Rara vez es necesaria una intubación y no se dispone de compuestos antivirales específicos para este tipo de infecciones por este virus. La vacunación con virus inactivados es ineficaz, posiblemente debido a su incapacidad de inducir al cuerpo humano, o sea, al cuerpo del paciente, la secreción de anticuerpos locales, y tampoco en ese caso habría una inmunidad celular adecuada, por lo que realmente se vuelve ineficaz. Y en este caso tampoco existen vacunas con virus atenuados para lo que son este tipo de virus, ¿no? Siguiente, por favor. Luego está el virus parotiditis, que el virus de la parotiditis es el agente etiológico de una parotiditis aguda benigna vírica, que es una tumefacción dolorosa de las glándulas salivales. Rara vez se observa parotiditis en los países que recomiendan el uso de la vacuna atenuada, la cual se administra junto a la del sarampión y la de la rubiola, pero recientemente se han producido brotes. El virus está más relacionado con el virus para influenza de tipo 2, pero no existe una inmunidad cruzada con los virus para influenza. La siguiente, doctor. En la patogenia del virus de la parotiditis, el virus de la parotiditis, del cual solamente se conoce un serotipo, va a provocar una infección citolítica. El virus inicia la infección en las células epiteliales de las vías respiratorias superiores e infecta la glándula de la glándula parótida, bien a través del conducto de Stensen o por viremia. El virus se disemina por viremia por todo el organismo hasta los testículos, los ovarios, el páncreas, la glándula tiroides y otros órganos. La infección del sistema nervioso central, especialmente de las meninges, se da en un 50% de los infectados. Las respuestas inflamatorias van a producir la tumefacción glandular y son las principales responsables de la aparición de los síntomas. La siguiente, doctor.
Ahora, en cuanto al diagnóstico de laboratorio, este virus se puede aislar a partir de la saliva, de la orina o incluso con un exudado a través de la faringe o de las secreciones del conducto de Stensen, como ya mencionamos, o del líquido cefalorraquídeo incluso, en algunos casos más extremos. Este virus está presente en la saliva aproximadamente durante unos 5 días tras el inicio de los síntomas y en orina está presente hasta en 2 semanas o por 2 semanas. El virus de la parotiditis crece bien en cultivos de células de riñón de mono, en los que provoca una formación de células gigantes multinucleadas. Las células infectadas por el virus producen hemaabsorción de los eritrocitos de cobaya y a través de las moléculas de hemaglutinina vírica. Para su detección del genoma vírico también se hace con una prueba de PCR de transcriptasa inversa o con la detección del virus con los antígenos o de los anticuerpos para la parotiditis a través de la prueba de ELISA. También puede ser con inmunofluorescencia y la inhibición de la hemaglutinación. Sí, hemaglutinación sirve también para confirmar el diagnóstico clínico en este caso. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al tratamiento, la prevención y el control, las vacunas constituyen el único medio eficaz para poder impedir la diseminación de este virus, en el caso de la parotiditis. Desde la introducción de la vacuna atenuada, con la vacuna de Jerry Lynn en 1967 en Estados Unidos, su administración se integra conjuntamente, como ya mencioné, con las vacunas que son para sarampión, sí, con las 3 vacunas, con lo que son para sarampión, para la parotiditis y también para se me fue el nombre, para la rubiola, exactamente. Y la incidencia anual de la infección, básicamente en el caso de Estados Unidos, descendió prácticamente a 76 casos, sí, 76 casos a menos de 1 por cada 100.000 habitantes. Al igual que ocurre con el caso del virus del sarampión, se han producido también brotes debido a que las cifras cada vez mayores de los individuos que no están vacunados comienzan a aparecer, entonces de vez en cuando también incurren en ciertos brotes y no se dispone de agentes antivirales contra este tipo de patógeno. Así que solamente es efectiva la vacuna. Siguiente, por favor. Bueno, luego sigue el virus respiratorio sincitial, que es un miembro del género Neumovirus. Las glucoproteínas del virus respiratorio sincitial no se unen al ácido siálico o a los eritrocitos, por lo que el virus no necesita ni posee la neuraminidasa. Es la causa más habitual de infección aguda y mortal de las vías respiratorias en lactantes y en niños pequeños. Infecta prácticamente a casi todos los sujetos con anterioridad a los 2 años de edad y durante toda la vida se producen reinfecciones, incluso entre los ancianos. La siguiente, doctora. La patogenia del virus respiratorio sincitial produce una infección que se localiza en las vías respiratorias. Como su nombre indica, el virus respiratorio sincitial induce la formación de sincitis. El efecto patológico de este virus se debe principalmente a la invasión vírica directa del epitelio respiratorio, lo que va seguido de lesiones celulares producidas por algún mecanismo inmunitario. La necrosis de los bronquios y los bronquiolos va a provocar la formación de tapones de mucosidad, fibrina y material necrótico en las vías aéreas menores. Las pequeñas vías aéreas de los lactantes se obstruyen rápidamente a causa de estos tapones y la infección natural no impide la reinfección. Siguiente.
En cuanto al diagnóstico, este tipo de virus respiratorio sincitial es difícil de aislar en cuanto a cultivos celulares se refiere, y la presencia del genoma vírico de las células infectadas es más en cuanto a los lavados nasales, se detecta ahí a través también de la técnica del PCR de la técnica del PCR. Y se ha comercializado también algunas pruebas de inmunofluorescencia y sobre todo de enzimo inmunoanálisis para poder detectarla. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al tratamiento, en el caso de los niños sanos, el tratamiento es más bien complementario y se hace, y solamente en caso de necesitarlo se administra oxígeno, líquidos intravenosos y vaos o nebulizadores también. Se ha autorizado la administración de aerosoles, como ya se mencionó, como la ribavirina, que es un análogo de la guanosina, y también se dispone de la inmunización pasiva, profiláctica, y también en el caso puede ser terapéutica, en caso de ser un cuadro grave, y suele aislarse a los niños infectados para que este virus no corra más transmisión. Siguiente. Bueno, luego está el metapneumovirus humano, que es un miembro recientemente descrito de la subfamilia Pneumovirinae. El virus es ubicuo y prácticamente todos los niños de 5 años han contraído una infección por este patógeno y son seropositivos. Las infecciones por metaneumovirus humano dan forma semejante a su pariente, al del virus respiratorio sincitial. Esto pueden ser asintomáticas o originar un cuadro semejante al resfriado común, o bien da lugar a una bronquitis grave o una neumonía. La siguiente, doctor. Ya, en cuanto al diagnóstico y tratamiento, como sucede con otro tipo de patógenos también anteriormente mencionados en cuanto a la implicación del resfriado común, por lo general para poder identificarlos a nivel de laboratorio, lo que se utiliza es la prueba de PCR, y hay medidas complementarias también que sustituyen el único tratamiento disponible. En este caso es simplemente para los síntomas, realmente, más que para la infección en sí. Siguiente. Bueno, luego está el virus Nipah y el Hendra, que en los pacientes de un brote de encefalitis grave que se produjo en Malasia y Singapur en 1998, se aisló el paramyxovirus nuevo, que fue el virus del Nipah. Este virus Nipah guarda una relación más estrecha con el virus Hendra, que fue descubierto en Australia en 1994, que con otros paramyxovirus. Ambos virus tienen un amplio espectro de hospedadores como el cerdo, el ser humano, el perro, el caballo, el gato y otros mamíferos. El reservorio del virus Nipah es un murciélago de la fruta, y el virus se puede obtener a partir de las muestras de fruta contaminada por murciélagos infectados, o bien se puede multiplicar en cerdos y transmitirse al ser humano. El ser humano es un hospedador accidental para estos virus, aunque el resultado de la infección es grave. Entre los signos patológicos figuran síntomas pseudogripales, convulsiones y coma. La siguiente, doctora. Después están los virus orthomyxovirus. Chicos, ¿ustedes tienen clases ya mismo? Sí, ahorita, más bien ahorita tenemos Sí, clases. doctora. Sí, doctora. Entonces, mañana continuamos, nos quedamos hasta aquí